Queridos hermanos, hace 13 años cuando yo me convertí, yo no tenía ni idea qué tenía que hacer para crecer espiritualmente hablando. De hecho, no tenía ni idea que existía un mundo espiritual. Recuerdo que solamente tuve mi primer encuentro con el Señor y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Recuerdo que estaba feliz y literal estaba enamorado del Señor, y no es que hoy día tampoco no lo esté. Simplemente estoy contando cómo me sentía en aquel entonces. Pero a pesar de mi sentimiento que quería conocer fielmente al Señor, a pesar de que yo solamente quería crecer en Él y estar con Él, yo no sabía qué más debía hacer como siervo de Cristo. Y por eso quiero grabar este video para enseñarte tres cosas fundamentales que debes aprender a hacer para poder crecer como siervo de Dios. Esta enseñanza te va a servir no solamente a ti que eres un cristiano nuevo, también al cristiano que ya lleva tiempo en iglesia. Si el cristiano no hace estas tres cosas, es difícil que sus lámparas queden llenas de aceite. Es difícil que esté preparado para la venida de nuestro Señor. Así que, hermano, te pedimos que te acomodes y prestes atención a estas tres cosas que te vamos a decir porque son fundamentales. Pero sobre todo, presta atención a la última que vamos a mencionar, porque en mi opinión personal, si tú no haces esta última que te vamos a enseñar, estás lejos de ser un siervo de Dios y estás perdiendo tu tiempo si no haces estas tres cosas. Ya comenzamos. Hola, mi nombre es Joshua Almanza y estoy agradecido que me permitas enseñarte la palabra de Dios. Como hemos dicho anteriormente, te queremos hablar de las tres cosas que tenemos que hacer para ser un gran siervo de Dios. De la primera cosa que queremos hablarte es que te tienes que buscar una iglesia de sana doctrina y que enseñen la palabra de Dios. Esto parece una tarea sencilla debido a que hay muchas iglesias en el día de hoy que hablan sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El problema es que no es tan sencillo como parece, porque no todas enseñan la palabra de Dios. Tienes que tener mucho cuidado de aquellas iglesias que explotan las emociones, son sensacionalistas y motivacionales en el sentido de que te instan a tener la mirada atada en las cosas que están en este mundo, diciéndote que tienes que emprender, que tienes que tener dinero, que tienes que ser exitoso. Es cierto que nada de esto es malo, pero este no es el verdadero objetivo del Evangelio. El verdadero deseo de Dios, según el apóstol Pablo en Colosenses, nos dice que tenemos que mantener las miradas en las cosas que están en el cielo. De este tipo de predicadores era que el apóstol Pablo le avisaba a Timoteo que iban a venir hoy cuando dijo que prediques la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Justamente de este tipo de predicadores es que te estamos diciendo que tienes que tener mucho cuidado, porque ellos enseñan conforme a su deseo, conforme a su propio razonamiento, conforme a su propia concupiscencia, dice el apóstol Pablo, pero apartan la verdad del oído, torciendo las escrituras, no respetan la gramática de la palabra, tuercen las escrituras diciendo que no, que en el griego original no decía esto. Hay otros atrevidos que dicen que no, que la Biblia original, ese pasaje bíblico no estaba ahí y lo sacan. Queridos hermanos, cuando tú ves este tipo de maestros enseñando así, aléjate de ahí, porque la palabra de Dios está bien traducido en español. Confía en lo que ha obrado el Señor con su palabra para que lo entiendas tú en tu propio idioma. Busca una iglesia que enseñe sobre la Trinidad, sobre el rapto de la iglesia, la importancia de este, porque tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Tenemos que estar echándole aceite a nuestra lámpara para poder ser apto cuando Él venga. La importancia de la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestra salvación.
Sin Él no podemos llegar al cielo, y la importancia de los dones del Espíritu Santo, pero con orden, porque el apóstol Pablo dice que tenemos que tener mucho cuidado con este tema, porque hay muchas iglesias que son desordenadas en este sentido, con el tema del hablar en lengua, con el tema de la profecía. Aquí le dejamos un video donde explicamos cada detalle con respecto a ese tema. El apóstol Pablo nos enseña que debemos de hacer estas cosas, pero ordenadamente. La segunda cosa que debemos de hacer: rodéate de siervos de Dios. Pareciera que te hablara yo de este tema en el punto número 1, pero no, hermano. Ahí simplemente estábamos mencionando el tipo de iglesia que debe ir. Pero es muy importante que comiences a rodearte de hermanos en Cristo, de siervos de Dios. Conversa con ellos, porque de alguna manera o indirectamente también nos edificamos cuando estamos rodeados de los hermanos. Nosotros también necesitamos el calor de ellos, que de alguna manera nos reprendemos, nos exhortamos, nos instamos a buscar de la presencia del Señor, queridos hermanos. Es muy importante este tema, porque nosotros también necesitamos de los hermanos en Cristo. De esto era lo que se refería el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 24, que dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí en este lugar vamos a dejarte un video donde vamos a explicar lo que significa congregarse, qué significa realmente estar rodeado de los hermanos, etcétera. Este punto también es muy importante. Recordemos que también la palabra dice que si nos rodeamos de personas malas, vamos a ser corrompidos por cada uno de ellos. Así que tengamos mucho cuidado. Recordemos que nosotros no somos el Señor Jesucristo. Muchos usan al Señor para decir cómo Él se rodeaba con mundanos, etc. Recordemos que Él tuvo 30 años de su vida preparándose para eso. Él ya estaba listo. El problema es que nosotros todavía no estamos listos. Estamos débiles y debemos primero afirmarnos en el Señor para poder después predicar el Evangelio a todo tipo de personas. Así que mucho cuidado con esto, queridos hermanos. Tercera cosa que debemos hacer, y en mi opinión personal es la más importante que todas, porque si tú no haces esta, las otras dos no te van a servir para nada y vas a perder tu tiempo, y es buscar la presencia de Dios, crear altar en tu casa. ¿Qué queremos decir con esto? Crea hábito de oración, de estudio de la palabra a diario. Si tú no haces eso, estás perdiendo el tiempo. A esto se refería el Señor Jesús cuando Él dijo: velad y orad para que no entremos en tentación. Comienza a adoctrinarte tú mismo en la casa. Comienza a obligarte a buscar la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor no es que está en iglesia solamente. Ahí está la presencia de Dios, no lo vamos a negar. Pero también la presencia de Dios está ahí en tu casa cuando tú decides buscar su rostro por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del ayuno. Si tú no tienes estos hábitos, queridos hermanos, es imposible que tú seas un gran siervo de Dios. Y te digo de antemano, estás perdiendo tiempo yendo a la iglesia, estás perdiendo tiempo en todo sentido, porque no te estás alimentando de la palabra tú mismo. No podemos dejarle todo al pastor. Tú eres tu propia responsabilidad. Tú mismo debes de ir y edificarte y buscar la palabra. Si analizamos esta palabra que nos dice el Señor Jesús a profundidad, llegaremos a la conclusión que es poderosa, porque Él dice: si hacemos esto, no vamos a entrar en tentación. Ustedes saben lo que significa eso, queridos hermanos. Es hora de que comenzamos a orar y velar. Velar significa estar en la palabra, estar ahí buscando, porque ella es la lámpara que ilumina nuestra vida de este mundo lleno de oscuridad. Busquen la palabra, busquen la oración. Si ustedes no hacen nada de esto, ustedes no van a poder ser siervos de nuestro Señor Jesucristo.
Esperamos que te haya gustado esta enseñanza, queridos hermanos. Déjanos tu comentario en este video para ver si hay otras cosas que se me ha olvidado, porque yo todo no lo sé. Déjanos tu opinión para expandir nuestro conocimiento. Recordemos que Aprender de Cristo es un canal donde nos vamos a edificar mutuamente de la palabra. Así que espero tu opinión, tu comentario para que también me enseñes a mí y le enseñes a los demás. Nos vemos en el próximo video. Dios me lo guarde.